Hola a todos, soy Javier López López, director del Centro Internacional de Capacitación Entrenar Fútbol. En primer lugar, quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación para participar en esta masterclass donde vamos a analizar aspectos propios de la inteligencia táctica. Para mí es uno de los aspectos más importantes tanto en el jugador como en el equipo, en la relación entre el entrenador con los jugadores y con el equipo. Y por supuesto es un elemento importante a la hora de construir nuestra metodología de entrenamiento. Vamos a analizar la inteligencia táctica desde 4 grandes puntos de vista. La inteligencia táctica individual, que es la capacidad que tiene el jugador para adaptarse al entorno que lo rodea y poder resolver de manera anticipada, rápida y eficaz las diferentes situaciones del juego que tiene que enfrentar durante el juego. Estas situaciones del juego, por un lado, le va a permitir resolver de forma eficaz su toma de decisión y también le va a permitir ganar los duelos 1 contra 1, que como todos sabéis en el deporte del fútbol es importante y es uno de los elementos a nivel estadístico que determina la victoria de un partido, la capacidad que tienen tus jugadores para ganar esos duelos que se van produciendo durante el desarrollo del juego. Tenemos el segundo nivel de inteligencia, que está relacionado con la táctica colectiva, que es la capacidad que tiene el equipo para adaptarse a ese entorno variable que se va produciendo durante el desarrollo del juego y poder resolver de forma rápida, coordinada y eficaz las diferentes situaciones del juego generales, ataque, defensa, transición ofensiva, defensiva, defensa y ataque de las ABPs, y también todas esas situaciones tácticas específicas que dentro de estos grandes momentos del juego se van a producir durante el desarrollo del juego. La iniciación, la creación, la finalización en el juego de ataque, la defensa en diferentes alturas, la presión en diferentes alturas también, la recuperación del balón y la defensa y la protección de nuestra portería, área y de rivales cercanos. Las situaciones específicas que se generan en las transiciones, la pérdida activa del balón, la recuperación activa del balón, los movimientos de despliegue para ocupar y aprovechar espacios libres una vez que somos capaces de recuperar el balón, el repliegue, esos movimientos que vamos a hacer para evitar que el rival encuentre espacios libres que pueda aprovechar para progresar y finalizar, la progresión rápida, evitar la progresión rápida en el caso de las pérdidas de balón y bueno, volver a recuperar el balón, ya sea en zona de pérdida o en zona cercana a nuestras porterías y finalizar esas acciones de transición que hemos iniciado, que hemos ocupado esos espacios libres y que hemos logrado progresar de forma rápida. Al final lo que buscamos a través de la inteligencia táctica colectiva es resolver de forma eficaz los duelos que se van a ir produciendo durante el desarrollo del juego. A veces esos duelos son reducidos, situaciones de 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3. A veces son más amplios e implican la integración entre jugadores de diferentes líneas y también, por supuesto, son colectivos donde implican la coordinación de todos nuestros jugadores. La inteligencia táctica operativa, aquí se establece una relación muy importante entre el entrenador, los jugadores y las diferentes posiciones tácticas individuales. Se genera también un enlace y una sinergia entre el entrenador y el equipo, el grupo, y lo que buscamos principalmente a través de la inteligencia táctica operativa es crear un contexto favorable para neutralizar y poder sorprender al equipo adversario. Lógicamente mediante un conocimiento amplio y profundo de los futbolistas del equipo contrario, su modelo de juego, su estructura posicional, sus acciones a balón parado y a partir de ahí poder crear contextos favorables para que todas estas situaciones del juego las podamos resolver de forma eficaz. Estos niveles de inteligencia necesitan también un método de entrenamiento que ayude al jugador, al equipo, al entrenador y al equipo y a los jugadores a potencializar estos niveles de inteligencia para que lógicamente contribuyamos de manera decisiva a que el jugador y el equipo se puedan preparar de forma óptima para el juego. Vamos a ir analizando cada uno de estos niveles de inteligencia. Bien, desde el punto de vista individual, hablamos de un jugador inteligente, en mi opinión, cuando tiene conocimiento cognitivo, cuando anticipa las situaciones que va a enfrentar, cuando percibe las variables que rodean estas situaciones del juego, cuando toma decisiones rápidas, estas decisiones además las ejecuta de forma eficaz y lógicamente a todo esto le ayuda el sentirse preparado. El conocimiento cognitivo tiene mucho que ver con las funciones que cada posición táctica requiere y necesita. Tiene mucho que ver también con las situaciones del juego que el jugador va a enfrentar, los espacios del terreno de juego en los que los va a enfrentar. Hablamos también de un aspecto muy importante que es la anticipación situacional, es decir, esas posiciones, esas funciones
van a requerir resolver una serie de situaciones. Estas situaciones, si el jugador es capaz de anticiparlas, lógicamente le va a ayudar a ganar ese duelo individual y a resolverlas de una forma más eficaz. Es importante, estas situaciones se repiten con mucha frecuencia a lo largo de un partido, pero no siempre se repiten con un entorno estable. El entorno que la rodea, los espacios, los compañeros, los adversarios, incluso el resultado, el espacio y tiempo con el que cuentan mis compañeros, etc., puede decidir la forma en la que tenemos que resolver la situación de juego. Entonces es muy importante que el jugador perciba estas variables que rodean la situación a enfrentar. Cada vez el umbral espacio-temporal en el juego es más reducido, por lo tanto necesitamos jugadores que tomen decisiones muy rápidas. Necesitamos jugadores que tomen decisiones rápidas y que las ejecuten de forma eficaz. De nada sirve que tomemos decisiones correctas y adecuadas a la situación y al entorno que nos rodea si no somos capaces de ejecutar esas decisiones de forma eficaz, y a través de esa ejecución logramos que todo el proceso de conocer, percibir, anticipar, decidir y ejecutar nos ayude a resolver la situación de juego. Y a todos estos aspectos nos va a ayudar siempre el entrenamiento. Vamos a ver en la parte final algunos ejemplos que podemos utilizar para tratar de mejorar estas cualidades en nuestros jugadores. Vamos a analizar esta acción primero desde el punto de vista ofensivo, después desde el punto de vista defensivo. Vamos a ver un comportamiento a nivel individual muy inteligente, donde el futbolista demuestra tener conocimiento, anticipa la situación que va a enfrentar, percibe claramente las variables que la rodean, toma decisiones muy rápidas que ejecuta de forma eficaz y entendemos que se siente preparado para realizar este tipo de acciones. Bueno, pues vamos a analizar un movimiento de Vergesio, jugador Nacional de Montevideo, delantero centro de los que a mí me encantan personalmente, un delantero fuerte, que tiene mucho poderío en el juego aéreo, rematador, que juega muy bien de espaldas a portería y que además en espacios cortos tiene movimientos muy inteligentes, como vamos a ver a continuación. Bueno, como veis es una acción que inicia en el carril lateral, muy cercana al umbral del área. Desde el punto de vista del conocimiento cognitivo, bueno, pues él es la referencia ofensiva del equipo. Hay un jugador en banda con balón, con espacio y tiempo. Ahora mismo es un atacante sin balón. En función de la orientación y de la situación y del estatus del hombre con balón, él reconoce y se reconoce como un posible receptor. Prácticamente el jugador con balón por delante tiene dos alternativas, una más accesible, que es la posición que ocupa su compañero, y una un poco más alejada, que es el jugador que entra por el lado contrario al balón. El jugador se reconoce como el siguiente receptor y se activa. Reconoce también las variables que la rodean. La primera variable es el estatus del hombre con balón. El hombre con balón tiene espacio y tiempo, por lo tanto podría jugar el balón al pie y también podría jugar el balón al espacio libre. Reconoce también el estatus, su propio estatus, es decir, ahora mismo es un jugador marcado, es un jugador con un rival cercano y por lo tanto es capaz de anticipar la situación, reconocerse como siguiente receptor y prepararse para ser el futuro poseedor del balón. Es capaz de percibir las variables que la rodean. Como vais a ver en la imagen, hace un movimiento de aproximación mediante el cual atrae y obliga al central a salir del área y lo adelanta, creando un espacio libre a la espalda de su defensor. Acelera, frena, aquí ya toma la decisión de, viendo que logró el objetivo de atraer y crear el espacio libre a la espalda, de frenar y cambiar de dirección para poder aprovechar el espacio libre. Ahí veis cómo se reconoce ya como un hombre libre, levanta la mano, le indica al compañero en una relación espacio-tiempo y una relación de comunicación visual y gestual perfecta entre el jugador con balón y el jugador sin balón. Balón por delante, en carrera, consiguió su objetivo, pasó de ser alguien sin balón a ser el receptor del balón en una situación muy favorable para conseguir una de sus funciones y una de sus responsabilidades, que es hacer gol. La ejecutó de forma muy eficaz, logró sacarse la marca del rival y logró ganar espacio y tiempo a la espalda del defensor y de frente a la portería adversaria y por el carril central. Vamos a analizar ahora la acción desde el punto de vista defensivo. Fijaros, como veis en la imagen,
además grabada desde atrás, tenemos un defensor cercano al hombre con balón y tenemos un segundo defensor sin marca, sin en este momento un rival en su zona. Por lo tanto, es una situación de 1 contra 2. Bien, desde el punto de vista de anticipación situacional tenemos al 24 defendiendo al jugador con balón, un jugador con balón que tiene espacio y tiempo, un jugador con balón que, como estáis viendo en la imagen, está mirando al corazón del área para poder analizar. Él también está analizando su entorno, está percibiendo las variables que lo rodean, está percibiendo sus compañeros, está percibiendo posición e intención de sus adversarios, etc. Desde el punto de vista defensivo es una situación de 1 contra 2. Bueno, una situación de 1 contra 2, en mi opinión, y en un entorno cercano al área, evidentemente la forma de reaccionar no es dejándole espacio y tiempo al hombre con balón, es todo lo contrario, es quitándole espacio, quitándole tiempo, haciendo una presión muchísimo más cercana, tratar de recuperar el balón y en caso de error, mediante el movimiento cobertura-permuta, 22 saltaría presionado al hombre con balón y 24 ocuparía su posición. Por lo tanto, la defensa tendría que ser mucho más activa, mucho más agresiva sobre el hombre con balón, tratar de evitar que nos eliminen. Nos puede eliminar de 3 maneras, con una situación de 1 contra 1, nos puede eliminar con un intento de pared, nos puede eliminar también con un pase al corazón del área. En este caso no solo nos elimina a nosotros, elimina la línea completa y pone al delantero mano a mano contra el portero. Entonces aquí veis un comportamiento donde el futbolista, el número 24, es incapaz de percibir las variables que lo rodean, es incapaz de percibir que en el anillo número 1, yo llamo el anillo número 1 al hombre con balón y al jugador que lo defiende, tenemos una situación de 1 contra 2, donde aparte de estar el 24, tenemos al 22 muy cerca, como un hombre libre que nos puede ayudar a defender esta situación de una manera mucho más agresiva, mucho más intensa, y donde realmente busquemos evitar que este jugador pueda superarnos de cualquiera de estas 3 formas. Evidentemente, toma una decisión errónea, que es mantenerse a 2 metros del hombre con balón y, por lo tanto, proporcionarle el espacio y tiempo necesario para poder centrar. La ejecuta de una forma poco eficaz, porque finalmente el jugador con balón consigue su objetivo, que es eliminar a la línea defensiva y asistir al delantero. Y entendemos que es una situación, esta de la variabilidad, poco preparada, ¿no? Donde el jugador demuestra tener poca preparación para entender y comprender estas variables que se pueden enfrentar durante el desarrollo del juego y en este caso en su posición, en su función y en su responsabilidad. Falta también, en mi opinión, esa comunicación que tiene que haber entre estos 2 futbolistas, principalmente el 22 que ve la acción de frente, que se tiene que reconocer como un hombre libre, que tiene que darle esa información que el 24 en este caso por sí mismo no es capaz de comprender, de entender, que lo tiene a su espalda, que está libre, que puede colaborar con él en la defensa del hombre con balón. Aquí veis 2 comportamientos donde evidentemente un jugador, tanto el que mete el gol, hay que reconocer también que el que asiste, y ahí lo veis en la imagen, cómo está percibiendo las variables que lo rodean con la vista arriba, analizando lo que está sucediendo en todo momento en el área. 2 comportamientos muy inteligentes, tanto del hombre con balón, que va a ser el que asista, como el hombre sin balón, que futuro receptor, contra unos comportamientos desde el punto de vista defensivo menos inteligentes. Vamos a analizar ahora algún aspecto de la táctica colectiva. Hay una serie de características que, en mi opinión, reúne un equipo inteligente. El primero, el concepto de flexibilidad táctica. Hemos vivido unos años donde los modelos de juego eran algo inflexibles y ahora estamos viendo una época donde los equipos exitosos, los equipos que consiguen buenos resultados deportivos, aparte de tener futbolistas de alto nivel, son equipos también que desde el punto de vista colectivo son muy flexibles, que realmente los modelos de juego todos los conocen y todos esos modelos de juego tienen ciertas situaciones del juego donde pueden y deben de ser utilizados. Hay una idea principal, pero también hay unas variables que en función de ciertos aspectos del juego, de ciertos contextos, se van a utilizar y no hay ningún drama y no por eso dejamos de romper esa idea inicial. La enriquecemos, esa idea inicial, con herramientas propias de otros modelos de juego que nos ayudan en ciertas situaciones del juego a lo más importante, resolver de forma rápida, coordinada y eficaz esas situaciones del juego que vamos a enfrentar. Vemos equipos que tienen un modelo prioritario de ataque posicional y que de repente lo combinan ante determinadas circunstancias y contextos del juego con un ataque directo sobre espacio libre, un ataque directo sobre
sobre referencia. Vemos equipos que tienen una identidad marcada de presión en campo contrario, pero ante ciertos contextos hacen una presión media, una presión baja y la hacen también de una forma muy eficaz, muy favorable para sus intereses. Este es el concepto de flexibilidad, que está muy en relación con el segundo punto, ¿no? El equipo inteligente interpreta las variables. Por ejemplo, yo puedo iniciar y me puede encantar iniciar el juego de forma posicional. Si tengo una situación en mi propio campo donde por mi estructura posicional unida a mi modelo tengo 2 o 3 jugadores más en mi propio campo, bueno, pues esa es una situación muy favorable para que yo utilice ese inicio de juego posicional. Pero ¿qué pasa si el rival, por circunstancias de partido, por resultado en contra, por el tiempo que queda con respecto a la conclusión del juego, arriesga y mete muchas más unidades en nuestro campo y nos sitúa 7, 8, incluso 9 jugadores? Bueno, pues la superioridad la vamos a tener en el campo contrario y no pasa nada porque en un momento determinado mi equipo, que tiene esta identidad, utilice el ataque directo sobre espacios libres, utilice el ataque directo sobre referencia, como una forma de resolver el poder progresar en el juego, el no perder el balón en mi propio campo y poder aprovechar todos esos espacios libres que el adelantamiento del rival generó en su propio campo. El equilibrio táctico. Necesitamos un equipo que maneje perfectamente los diferentes contextos de partido. La tenencia del balón ante un rival organizado, la tenencia del balón en aquellos contextos en los que somos capaces de recuperarlo y podemos iniciar transiciones, el contexto donde el rival es el poseedor del balón y nuestro equipo está perfectamente organizado a nivel defensivo, con un bloque defensivo en diferentes alturas, y el contexto también donde, siendo los poseedores del balón, lo perdemos de forma activa y tenemos que reconstruir esa organización defensiva. Entonces necesitamos un equipo fuerte, fuerte en estos 4 grandes contextos, con todas las variables que los pueden rodear y, como vamos a ver en un punto aparte, pues todo lo que tiene que ver con las acciones a balón parado. Otro aspecto fundamental del equipo inteligente es la velocidad y coordinación y eficacia en los cambios de posesión del balón. Analizando el juego y sus estadísticas, vemos claramente que el porcentaje más amplio de goles son a través de acciones a balón parado y a través de acciones o secuencias de juego a partir de la pérdida y recuperación del balón. Es decir, lo que transcurre, lo que sucede entre el segundo 0 y el segundo 12 tras la pérdida y recuperación de un balón viene determinando un volumen altísimo de los goles a favor y en contra en los equipos. Y esto en el fútbol, bueno, pues tiene un nombre, ¿no? Que son las transiciones y dominar esa velocidad, coordinación y eficacia en esos cambios bruscos en la forma de ser o estar del equipo, ¿no? Pasar de un modo, como veis en la imagen, un modo defensivo a un modo de transición ofensiva de una manera rápida, coordinada y eficaz. Estábamos defendiendo un saque de esquina, somos capaces de apoderarnos de la posesión del balón y cómo todos los jugadores cambian el chip, cambian el modo. Pasamos de ese modo defensivo a ese modo de transición. Todos los jugadores interpretan su rol de forma eficaz. Esto es un aspecto importantísimo en el juego colectivo. Yo divido la estructura del equipo en lo que yo llamo 4 anillos. El primer anillo, que lo formaría el hombre con balón y quien lo defiende, ya sea desde el punto de vista ofensivo y defensivo. En ese primer anillo pueden aparecer un segundo, un tercer jugador, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. El segundo anillo, que lo forman los jugadores cercanos a ese primer anillo, dependiendo lógicamente de la posición táctica, este segundo anillo puede estar formado por jugadores que solo están por delante de la línea del balón, por delante, por detrás o a los lados del hombre con balón. El tercer anillo lo forman los jugadores intermedios. Y el cuarto anillo lo forman los jugadores alejados, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. En el fútbol actual, los alejados y el control que ejercemos sobre estos futbolistas es un aspecto muy importante y que habla mucho de la salud táctica de un equipo. Si tú como entrenador consigues que los jugadores alejados, ejemplo, ¿no? Estamos haciendo un ataque, fase de finalización, si conseguimos que esos defensas que se quedan cercano a la línea de medio campo, el portero, estén muy concentrados, estén cumpliendo con su rol, estén cumpliendo con su función y con su responsabilidad, habla muy bien de la salud de tu equipo. Si cuando estás iniciando el juego consigues que tus jugadores más adelantados tengan ese rol de fijadores y lo estén ejecutando de forma eficaz y con la misma intensidad, concentración que están aplicando los jugadores cercanos al balón, habla muy bien de la salud táctica de tu equipo. Por lo tanto, el control que ejercemos y las funciones que tienen
todos los jugadores son muy importantes. También los que están lejos del balón. Esos que a veces la cámara no es capaz de enfocar, porque cuando vemos un partido de fútbol nos enfocan lo que está pasando en el anillo 1, nos enfocan lo que está pasando en el anillo 2, y ese anillo 3, ese anillo 4, para el espectador pierde importancia. Pero para nosotros como entrenadores sabemos la importancia que tienen esos anillos, no solo los que están cerca del balón, sino los que están a media distancia o lejos del hombre con balón. El dominio de las ABPs es fundamental. Como norma general, el 35-40% de los goles se anotan a través de acciones a balón parado, y hay equipos que llevan este umbral al 45-50%. Por lo tanto, daros cuenta de la importancia que tiene, y quizás no veo yo esa importancia que tiene en la estadística, no la veo reflejada luego en el volumen de trabajo que incorporamos a nuestro método de entrenamiento. Creo que es muy importante dedicar mucho tiempo al análisis, al estudio y al diseño de acciones a balón parado, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. La mentalidad colectiva, que viene muy en relación a esos 4 anillos, que todos los jugadores se sientan partícipes de una misma situación de juego y responsables de lo que en ella sucede, porque realmente el deporte del fútbol requiere de esa coordinación colectiva entre todos y que todos formen parte de una misma idea. Y por último, que el equipo se sienta preparado, y en eso creo que nosotros los entrenadores tenemos mucha responsabilidad mediante contenidos de entrenamiento eficaces que realmente ayuden al equipo, pues a desarrollar esa idea de juego que tú puedas tener como entrenador, a desarrollar esas estructuras posicionales que acompañan tu modelo de juego, a que realmente cuando hay acciones a balón parado el equipo sienta que tiene soporte de trabajo para poderlas defender con todas las variables que se pueden originar alrededor de ellas. Voy a analizar este punto de todos los jugadores interpretan su rol de forma eficaz con un par de situaciones de partido. En un ataque posicional contra una presión alta del rival, donde vamos a interpretar claramente como todos los futbolistas, el anillo 1, los que forman parte del anillo 2, los que están en posición intermedia, los que están en posición alejada, cumplen de forma eficaz sus funciones contra un equipo que defiende, donde algunos jugadores sí manifiestan comportamientos correctos, pero otros no. Por ejemplo, vamos a ver un comportamiento correcto, en mi opinión. El pase al portero, este futbolista decide saltar a presionar, eliminando la línea de pase sobre el hombre libre que deja a su espalda. ¿Veis cómo salta? Perfecto, cierra la línea de pase. Bueno, ahí vemos un futbolista en el anillo 1 cumpliendo e interpretando su rol de forma eficaz. ¿Qué pasa en el anillo 2? Tenemos a este futbolista totalmente libre, que es el que le va a dar la pelota al atacante libre, en este caso al central. Entonces, el rol eficaz sería que el jugador del anillo 1 cumpliera con su función y estos jugadores, que están aquí en posición corta e intermedia, estuviesen fuertemente marcados para evitar que pudieran recibir el balón y descargar sobre el hombre libre. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí veis a este futbolista que va a decidir saltar a presionar al hombre con balón, anillo número 1, no cierra la línea de pase al jugador exterior y no hay nadie marcando al jugador exterior. Aquí veis un futbolista tratando de desarrollar un rol y el segundo anillo no acompañando la presión. La presión es algo colectivo, es algo que empieza en el anillo 1, pero que tiene que estar respaldada por el anillo 2, el anillo 3 y el anillo 4. En este caso ya en el anillo 2 no estamos recibiendo respaldo. Hay hombres libres a la espalda de la línea de presión y, lógicamente, el primer anillo es eliminado de forma muy fácil. ¿Qué ayudó a que este futbolista pudiera recibir de manera libre? Pues lo estáis viendo a continuación, ¿no? El rol del que en este momento era un jugador alejado. Aquí veis cómo el jugador alejado está fijando al jugador del carril y no le está permitiendo ir hacia adelante, ir a tomar la marca de ese futbolista que aparecía a la espalda de la línea de presión. Algo muy bonito, como iniciamos el juego por un lado y lo llevamos al lado contrario. Y vais a ver ahora otro aspecto del tema de los alejados, ¿no? Aquí veis el anillo 1 y fijaros cómo los jugadores del anillo 2 bien orientados a la marca, pero ya el anillo alejado, el anillo 4, fijaros cómo este futbolista mirando solo balón, no siendo capaz de reconocer que a su espalda, atacando el espacio libre, tiene un rival y cuando se quiere dar cuenta ya es tarde, ¿no? Ya está. Veamos ahora una acción defensiva en el primer momento y de transición ofensiva en el segundo.
Fijaros la importancia que tiene ese cambio de modo de ser o estar. Vamos a analizarlo ahora en profundidad. Hay un aspecto muy importante en las ABPs, que además ahora se están viendo muchos goles de este tipo, ¿no? Muchos goles donde empezamos con un rol defensivo, ¿no? Y pasamos a un rol de transición ofensiva y a la inversa, ¿no? Evidentemente, si se están produciendo goles es porque el equipo que defiende hace ese cambio de una forma mucho más rápida, coordinada y eficaz que el equipo que pierde la posesión del balón. ¿Qué os recomiendo yo en todas las acciones a balón parado? Que tengamos previstas todas las variables que pueden darse en este tipo de acciones. Desde el punto de vista ofensivo, por ejemplo, hablando de un saque de esquina, que tengamos previsto la acción principal. Esa acción principal puede terminar en gol, magnífico, saque de centro, la acción ideal. Puede terminar en remate, donde el portero del equipo adversario detenga el balón. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Puede terminar con un remate que el balón salga por la línea de fondo. Después del gol creo que es la segunda opción, siempre y cuando el objetivo de esta ABP sea buscar el gol. Es la segunda opción en preferencia porque nos da tiempo a organizarnos a nivel defensivo, sin dormirnos, que no nos da tiempo a poder ocupar posiciones defensivas. ¿Qué pasa si el balón, como veis en la imagen, lo detiene directamente el portero? Desde el punto de vista defensivo, bueno, ¿qué pasa? Las acciones que hacemos para evitar que haya gol. ¿Qué pasa si bloquea el portero en primera instancia? ¿Qué pasa si bloquea el portero en segunda instancia? ¿Y por qué digo primera y segunda instancia? Porque no es lo mismo que el portero, como veis en la imagen, detenga el balón aéreo y ya esté en posición de poder rápidamente sacar, que haga un blocaje, una estirada, vaya al suelo, tenga que recoger el balón, levantarse y sacar. La velocidad que nos va a permitir para iniciar la transición no es la misma. Después, los dobles roles que tienen que tener todos los jugadores. Por un lado, en el equipo rojo, un rol defensivo. Aquí veis, por ejemplo, a este futbolista que marca al jugador cercano al saque. Este futbolista, que es el hombre libre. Curiosamente, este hombre libre es el que luego va a utilizar el portero para que sea el conductor del contraataque. Si es un hombre libre que está marcando en zona, la zona del primer palo, y es un hombre libre defensivo, generalmente cuando recuperemos el balón, si sacamos rápido, va a ser un hombre libre también desde el punto de vista, en este caso, de transición. Tenemos al 15, el 15 es el jugador que va a tomar la responsabilidad de ocupar el carril derecho. Tenemos al 22 que va a tomar el carril central, que al final va a ser el rematador. Y luego ya en una posición más adelantada tenemos al delantero centro que va a ser el creador dos veces de espacios libres en beneficio de los jugadores que se incorporan desde atrás. Y fijaros cómo todo está perfectamente coordinado, no está improvisado. Decir que es un 2-2, decir que es el minuto 92 de un partido del Mundial de Rusia, y esto es lo que sucede en el minuto 92. El saque rápido sobre el jugador que estaba como hombre libre en el área, la creación del espacio libre de Lukaku arrastrando a su marca y favoreciendo la incorporación del jugador que estaba atrás. Y yo os hago dos preguntas, ¿no? Una, ¿dónde se quedó el futbolista al que este jugador estaba defendiendo el saque corto, como veis? Y ¿dónde se quedó el futbolista al que este jugador, en el origen de la acción, estaban los dos en el rechazo y estaba tratando de proteger el que se hiciese con un segundo balón? Aquí veis el cambio de modo de ser o estar. Por un lado, rápido, coordinado y eficaz, y por el otro lado, lento, descoordinado y, evidentemente, poco eficaz. Vamos a analizar otro aspecto de la inteligencia táctica que está relacionada con la parte operativa. La parte operativa tiene mucho que ver con el entrenador, con cómo analizo mis fuerzas, cómo analizo las del rival desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de sociedades, líneas, sectores, etc. Tiene mucho que ver con crear principalmente contextos favorables para que nuestros jugadores, con sus condiciones, podamos generar contextos donde puedan ganar los duelos individuales con más frecuencia, contextos donde nuestro equipo a nivel colectivo pueda explotar la identidad del modelo de juego con sus variables, contextos también donde nuestra estructura posicional pueda neutralizar la del rival y podamos crear un contexto donde esa estructura, esas posiciones, puedan hacer que el fútbol sea mucho más fluido desde el punto de vista ofensivo y defensivo.
Para mí hay una serie de aspectos importantes que nos ayudan a crear contextos favorables. El primero que creo que es muy importante es que emparejemos nuestro modelo contra el del rival. Y ahí detectemos esos contextos, cuáles son favorables hacia nosotros, cuáles son favorables hacia el rival y a partir de ahí poderlos neutralizar y superar. Otro aspecto que creo que también es muy importante es emparejar las estructuras. Al final el modelo de juego es un aspecto del juego. Ese modelo de juego ocupa una estructura, esa estructura posicional que tiene el equipo rival, emparejarla con la nuestra. ¿Para qué? Para detectar dónde hay superioridades, dónde no las hay y, lógicamente, corregirlas desde el punto de vista defensivo, neutralizarlas y desde el punto de vista ofensivo, crearlas. Y por último, una vez que emparejamos nuestra estructura contra la del rival, vienen también los emparejamientos y los duelos uno contra uno. Esas estructuras van a generar con frecuencia duelos en diferentes espacios del terreno de juego, duelos contra protagonistas con nombre propio. Estos protagonistas tienen una serie de condiciones y este aspecto del juego nos va a ayudar a detectar o tratar de crear duelos ganadores. Cuantos más duelos uno contra uno ganemos en un partido, lógicamente está más que demostrado estadísticamente que más posibilidades vamos a tener de ganar el partido, el juego. Vamos a analizar, por ejemplo, desde el punto de vista de la táctica operativa, un breve análisis de la final de la Champions y de lo que yo llamo crear contextos favorables. Para mí, una opinión muy personal, el contexto más favorable para el Chelsea es aquel en el cual el equipo contrario tiene un volumen alto de jugadores en el campo del Chelsea, la línea defensiva del rival está muy adelantada y de esta manera el Chelsea, con la velocidad de sus jugadores más adelantados, puede ocupar y aprovechar esos espacios libres. A este contexto se puede llegar principalmente de dos maneras. En el momento defensivo y en el momento de pérdida del balón, asumiendo un bloque muy bajo, una presión muy baja, defendiendo muy cerca de nuestra portería. De esta manera, invitar al equipo contrario a que haga ataque en campo del rival. Esto nos va a ayudar a que haya un volumen alto de jugadores del equipo contrario en nuestro propio campo, que la línea defensiva del rival venga contra la línea de medio campo y se generen muchos espacios libres detrás de la línea defensiva. El segundo contexto lo podemos crear en el momento ofensivo. ¿Cómo? Iniciando el juego desde atrás, tratando de tener la posesión inicialmente en nuestro campo, invitando al equipo contrario a adelantarse, a hacer una presión alta y de esta manera generar una vez más este contexto, donde hay un volumen alto de jugadores del rival en nuestro propio campo, la línea defensiva está muy adelantada, a partir de ahí el objetivo será liberar a uno de nuestros pasadores para que lance profundo sobre uno de estos receptores que a velocidad va a tratar de ocupar y aprovechar el espacio libre. Esto desde el punto de vista del Chelsea. Desde el punto de vista del City, todos sabemos que en el momento ofensivo pues es un equipo con el sello de Guardiola, con una identidad muy clara, muy definida. Su contexto que a él le gusta pues es estar en campo contrario, tener el balón en el campo del rival, someter al rival a través de la posesión del balón y a partir de ahí con todos esos principios y herramientas que este equipo utiliza. Ese contexto, si lo emparejamos con el del Chelsea, bueno, pues es un contexto que ayuda. Al Chelsea le interesa eso, al Chelsea le interesa que el City venga a su campo, que tenga circulación de balón en su campo, que tenga posesión de balón que van a tratar de neutralizar para luego poder conquistar los espacios libres. Quizás aquí donde yo creo que el City pudo haber utilizado la flexibilidad táctica como un elemento muy importante es en el momento defensivo, que curiosamente al final fue el elemento definitorio de la final. En el momento defensivo, el City, con su intento de presión alta, generó un contexto favorable para el Chelsea. ¿Por qué? Porque no fue capaz de recuperar el balón en campo contrario, por lo tanto no fue capaz de iniciar transiciones. Fue superado en varias ocasiones de manera bastante clara por la circulación del balón del Chelsea, ahora vamos a analizar el cómo. Y durante más tiempo del partido, el contexto fue más favorable para lo que quería el Chelsea que para lo que quería el City. Y hablo antes del gol, ¿no? Porque después del gol, lógicamente, el contexto todavía se aclaró más para el Chelsea. Entonces, importante emparejar los modelos, tratar de crear, sin perder nuestra identidad en ciertos momentos, en ciertas situaciones del juego, contextos más favorables para nuestro equipo. Creo que en el momento defensivo
haber utilizado una presión media o baja por parte del City, haber obligado al Chelsea a tener más tiempo de posesión de balón, haber obligado al Chelsea a adelantar sus líneas, hubiese originado también espacios que el City, con la velocidad de sus jugadores principalmente más adelantados y la calidad de sus jugadores intermedios, hubiesen podido también sacar un poquito de la zona de confort al Chelsea. Otro aspecto muy importante es emparejar las estructuras, los sistemas. Un 1-3-4-2-1, como utiliza el Chelsea, contra un 1-4-1-4-1 que utilizó el City para tratar de defender esta estructura, bueno, vais a ver a continuación que origina ciertos desequilibrios. No me parece la variable que se utilizó en este caso la más recomendable, pues, desde mi punto de vista, creo que para defender esa estructura yo hubiese utilizado otras variables. No es que esté mal, lo que estuvo mal fue la ejecución, ¿no? Que al final todas estas variables, pero quizás hay otras que desde el punto de vista inicial sujeten un poquito mejor las intenciones del equipo contrario. Vamos a verlo a continuación, vamos a ver un ejemplo de cuando emparejamos. Bueno, aquí tenéis en la imagen la estructura principal con los dos equipos en su contexto, es decir, el Chelsea en este caso, poseedor del balón, que va a tratar de circular en campo propio para atraer al City, el City haciendo su presión alta. Y bueno, aquí si vemos los sistemas, bueno, pues vemos claramente el 3, el 4, el 2 y el 1. Y por parte del equipo contrario, bueno, pues el City, el 1, 4, 1, 4, 1. Si vemos el sistema en este plano, que yo recomiendo mucho que lo analicéis también en este plano, bueno, pues vemos una de las circunstancias que se dio en el partido, ¿no? En los sectores laterales, central, carrilero, y ese 10, ese 7 en este caso, con esa doble función, que a veces aparecen por dentro, entre central y lateral, y no solo entre central y lateral, a veces aparecen altos, justo en el medio, y a veces aparecen a medio camino en este espacio de aquí, que es muy difícil para defender al número 6. El medio posicional es muy difícil, y más en este partido donde además Guardiola pues escogió la opción de un futbolista con unas condiciones mucho más ofensivas que defensivas. Estos dos futbolistas generan muchísima duda a la hora de hacer los emparejamientos defensivos y generan este 3 contra 2 en los pasillos laterales que evidentemente lo podemos gestionar con la caída del central, que es una de las herramientas que utilizó el City durante el partido, pero que en algunos de esos momentos exigen recorridos muy altos, muy grandes, y originaron ciertos desajustes, como vamos a ver a continuación. Entonces, es una estructura donde los extremos saltan sobre los centrales. Aquí, como veis, el primer problema principalmente lo tienen los laterales, que dudan de ir al jugador interno o saltar sobre el jugador externo. Lo vamos a ver a continuación. Aquí veis como el balón viene en banda y aquí a los laterales del equipo que defiende se le generan dos dudas, ¿no? Primero, un recorrido muy alto, muy grande, para que cuando el 2 reciba estén haciendo su función en el anillo 2, es decir, marcar muy de cerca y evitar que haya hombres libres a la espalda de la línea de presión. Aquí veis las dos dudas, ¿salto o me quedo? Si salto, el 7, que además viene entre líneas, el 6 no lo puede tomar porque es un espacio muy grande para el 6. Estamos hablando de que ocupe más del ancho del área. Entonces ahí veis la duda del 3, ¿no? ¿Qué hago? ¿Salto sobre el 8 o me quedo sobre el 7? Si me quedo sobre el 7, pues el 8 aparece libre. Y si salto sobre el 8, pues el 7 es hombre libre. Ahora viene la segunda duda. Trabajamos la salida con los centrales. El central también duda. Cuando el 3 va sobre el 8, el central también duda. ¿Qué hago? Salto sobre el 7 y dejo libre al 9. Es un sistema que genera muchas dudas en la línea defensiva y en la línea del medio posicional del equipo contrario. ¿Quién toma a estos jugadores cuando se meten por dentro? ¿Quién toma a estos jugadores cuando descienden? ¿Vale? Y es un sistema preparado para generar estas dudas en centrales, laterales y en medio posicional. Cuando el balón está dentro, aquí veis otra situación que se dio bastante en el partido y que también genera bastante duda. Aquí veis la circulación. Bien, cuando el balón llega al portero, ¿qué hacer con los descensos del 10? ¿Qué hacer con los descensos del 7? A estos espacios que además el 4-1-4-1 más portero origina aquí, ¿no? Estos espacios son muy grandes.
el 6 no llega a todo, y más cuando, oye, vienen de hacer la presión de un lado, giran la circulación del balón, no le da espacio y tiempo para cubrir todo este terreno. Entonces, esta forma, que es una de las formas de emparejar estos sistemas, origina muchos recorridos para nuestros laterales, origina mucha duda entre central, lateral y medio posicional. Ahí veis también el 2, duda si se queda dentro, queda fuera. Y bueno, vamos a ver ahora la jugada del gol con la animación. Mucha gente se pregunta por qué el lateral izquierdo del City no tomó o no estaba bien orientado o no estaba realizando una buena marca sobre el movimiento profundo. Bueno, pues tiene mucho que ver con lo que vais a ver en la imagen, ¿no? Cómo tuvo que primero tratar de saltar sobre el carril cuando el balón vino a este sector derecho, el inicio del juego del Chelsea, y cuando hubo el cambio de orientación, el cambio de sector, tuvo que hacer un recorrido larguísimo. La acción del gol se repitió 3 o 4 veces durante la primera parte, prácticamente la misma secuencia, el mismo contexto, y lo veis, circulación de balón, tratar de atraer, cambio de orientación, 2 contra 1 en esa zona, resuelto de diferentes maneras, aquí como veis en la imagen con el repliegue del jugador eliminado, en la acción anterior con la caída a banda del central para igualar ese 3 contra 3 en el sector lateral. Ahora vamos a ver la jugada del gol, el jugar hacia atrás para invitar al equipo contrario a venir hacia adelante, el jugar a un lado de forma en corto para atraer al rival, aquí veis cómo la atrae mediante juego corto, aquí veis el 4 contra 4, fijaros cómo aquí el carril aparece libre, hombre libre a la espalda de la línea de presión, es decir, cuando vamos con este sistema contra el sistema, en este caso del Chelsea, fijaros cómo aparecen un hombre libre en zona alejada a balón, un hombre libre cerca del balón y por detrás, y un hombre libre por delante de la línea del balón y a la espalda de la línea de presión. Y aquí veis a este futbolista dudando, en este caso viene hacia él y a su espalda está dejando libre al hombre que va a acabar metiendo el gol. Entonces viene la circulación hacia el portero, jugamos hacia atrás para luego ir hacia adelante. Fijaros también como el movimiento, yo le llamo basculación activa, es decir, al momento que el balón viaja todos tenemos que viajar y todos tenemos que ocupar lugares diferentes del terreno del juego a medida que el balón va desplazándose por los diferentes carriles, ¿no? Aquí veis cómo el balón llega al centro y estos jugadores, su basculación es muy lenta, la del medio posicional es muy lenta, deberían de estar mucho más recorridos hacia este sector. Aquí veis cómo él empareja, salta al portero, lo hace muy bien evitando que haya el pase sobre el hombre libre. Lo que os decía antes, ¿no? Que todos los jugadores ejecuten su rol. Algunos lo está haciendo bien, aquí veis cómo aparece por dentro y aquí tenéis el 2 contra 1, cómo genera la duda en el lateral. Decide dividir y ahora en el tránsito viajar y tratar de saltar sobre el hombre con balón. Bien, un aspecto muy importante, cuando dividimos a 2 jugadores y en el tránsito saltamos sobre uno, es detectar el jugador que queda a la espalda. Como lo hizo el delantero salta a presionar al portero y detecta que deja a un jugador libre a su espalda. ¿Qué es lo que hace? Evitar esa línea de pase, cortar esa línea de pase, algo que en esta jugada no consigue hacer el defensor, unido a que además, como veis, en el primer anillo hay presión, en el segundo anillo el hombre sin balón tiene espacio y tiempo para poder recibir la pelota. Gira y el Chelsea ya consiguió su objetivo, que es liberar en su propio campo a un hombre con balón, que además tiene calidad para el pase, y generar un duelo 1 contra 1 donde además de tener superioridad posicional, además tenemos superioridad condicional, ¿no? Porque evidentemente este es un futbolista rapidísimo, con mucho espacio detrás de la línea defensiva, con un futbolista que es que viene de realizar un recorrido larguísimo porque le pedimos que en la primera presión saltase sobre el carrilero. Y el contexto ideal para explotar pues, el juego que más le gusta al Chelsea, ¿no? La defensa muy alta y el balón profundo. ¿Qué variantes recomiendo yo desde el punto de vista operativo que podamos utilizar cuando os enfrentéis a un equipo que tiene una estructura y un modelo similar? Bueno, una posible variante es
manteniendo la estructura, 4-1-4-1, pero cambiando la forma de las movilidades, ¿no? Lo que yo llamo las movilidades. Hacer que a los jugadores, a los centrales exteriores, les salte nuestra media punta y el lugar y el espacio y la responsabilidad de la media punta la suma el medio posicional. Un hombre que en el otro, que como visteis en la imagen anterior, lo teníamos en tierra de nadie, ahora asume un rol claro, una referencia clara. Ahí veis cómo salta el 10. Muy importante que esta forma de saltar a presionar, por un lado, presiona al hombre con balón, por otro lado, evite el pase hacia atrás al portero, ¿vale? Lo que yo llamo dejar entrar, pero no dejar salir. Es decir, la forma en la que orientamos la carrera de aproximación hacia el central con balón, que lo deje entrar en esa zona de presión, pero que no lo deje salir. Entonces, evitamos el pase hacia atrás. Por lo tanto, este jugador lo dejaríamos ya sin posibilidades de intervención. Y como veis en la imagen, los recorridos son mucho más cortos para nuestras dos líneas de 4. Transformamos el 1-4-1, 4-1 en un 1-4-4-2 y todos los futbolistas tienen referencias claras. 11/2, 3/7, tenemos un hombre libre dependiendo de la posición del 9, si está en la diagonal o está en la vertical, el 5 o el 4 como hombre libre y todo el mundo tiene referencias claras. Dejamos quizás como hombre libre al central más alejado. Entonces esta podría ser una posibilidad de modificar las movilidades. Ahí veis el ejemplo por el lado contrario, evitar el pase hacia atrás, dejar entrar pero no dejar salir. Otra posibilidad, si queremos hacer esta presión alta, modificar el sistema en el momento defensivo. Vale, nosotros podemos desarrollar el momento ofensivo con un sistema y el momento defensivo con otro, con una variable. Algo que el City utilizó durante muchos momentos del campeonato, tanto local como en la Champions. Y la primera línea de 3, trabajar con los dos delanteros. Cuando el balón va a un lado, igualar 2 contra 2, siempre con la prioridad de que el delantero que presiona a hombre con balón evite el pase hacia atrás. Y seguimos teniendo aquí 2 líneas de 4 perfectamente estructuradas, con recorridos cortos o medios para todos los jugadores y sin que exista duda sobre qué referencias tomar en cada momento. Y por último, la última variante que podríamos trabajar es lo que se llama el espejo, hacer un espejo desde el punto de vista estructural, es decir, trabajar con el mismo sistema que el rival. Aquí veis el 4-1-4-1, transformarlo en el 3-4-3. Vamos a ver aquí en la imagen. Bien, ahí tenéis el espejo. Tenemos 3, que saltan sobre los 3 de la línea, 4 y 3. Hacer un espejo. Emparejar a los dos equipos, mantener la misma estructura. Evidentemente, con los jugadores basculando en función de la posición del balón y crear esos duelos 1 contra 1 en cada espacio, en cada sector, en cada carril, cada línea. Crear el espejo. Evitar, una vez más, que el hombre libre, que en este caso es el portero, para sacar el balón, pueda recibir el balón con esa forma de presión. Y bueno, estos emparejamientos que tienen un riesgo desde el punto de vista defensivo, sobre todo si nuestros futbolistas, principalmente los de la última línea o la línea intermedia, no manejan bien las situaciones de los duelos 1 contra 1, también tiene una ventaja, que si robamos el balón, también estamos en situación de 1 contra 1 en el lado contrario, ¿no? Desde el punto de vista de la transición ofensiva. Bueno, al final, lo que quiero que entendamos son estas 3 estructuras que son importantes, ¿no? Los modelos, hay que emparejarlos y a partir de ahí tratar de crear contextos favorables que nos ayuden a neutralizar y superar a nuestro oponente. Hay que emparejar las estructuras y decidir claramente qué variable podemos utilizar en cada momento y que realmente esa variable nuestros jugadores la puedan ejecutar de forma eficaz, tratar de detectar y crear esas superioridades. Y luego hay que ver también cómo nos quedamos en los duelos, porque lógicamente esas estructuras van a generar una serie de emparejamientos y esos emparejamientos tenemos que decidir si realmente nuestros jugadores son capaces de ganarlos, como norma general, si los van a perder, y en aquellos casos que no los podamos ganar desde el 1 contra 1, tratar de ganarlos desde el 2 contra 1, el 1 contra 2, 2 contra 1 ofensivo, 1 contra 2 defensivo, tratar de que con jugadores muy cercanos, ¿vale? Esos errores o esas deficiencias que pueda tener en un momento determinado un jugador, las puedas cubrir con los jugadores que están cerca de él. Bien, vamos a analizar ahora algún aspecto del método de entrenamiento.
tenemos que crear, en mi opinión, contextos reales del juego. Y estos contextos reales del juego tienen que tener unas características, tienen que tener una especificidad en cuanto a posiciones de los jugadores, funciones, responsabilidades, espacios de desarrollo. Tenemos que, para poder mejorar la táctica individual, la táctica colectiva, la táctica operativa en todos sus niveles y con todas sus variables, repetir de forma sistemática ejercicios en un contexto abierto, en un contexto flexible, en un contexto variable. Potencializar mucho el desarrollo cognitivo, es decir, que en todos los ejercicios todo el proceso cognitivo se esté desarrollando. Para eso necesitamos recrear situaciones donde haya balón, donde haya compañeros, donde haya adversarios, donde haya espacios y tiempos de percepción, decisión, anticipación y ejecución limitados. El principio de transferencia, que básicamente lo que dice es que nosotros vamos a crear contextos de entrenamiento a partir de contextos del juego. Para de esta manera, mediante el ensayo en los entrenamientos, acierto-error, ir trabajando y potencializando la forma en la que nuestros jugadores resuelven estas situaciones del partido. La alternancia de las cargas, que esto va a ser muy importante a la hora de construir los microciclos, tanto de pretemporada como de temporada. El principio de variabilidad, que yo creo que es un principio que va a gestionar y gobernar el entrenamiento del fútbol de aquí al futuro, donde nosotros vamos a construir ejercicios. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos donde vamos a cambiar el entorno al que se enfrentan los jugadores. Y algo muy importante es el concepto de sinergia de todas las capacidades, que realmente hagamos ejercicios donde todas las capacidades tengan que trabajar de forma conjunta. Veíamos en la táctica individual como una aceleración, una frenada y un cambio de dirección no se realizaban porque sí. Veíamos que esa frenada, esa aceleración y ese cambio de dirección tenía una intención táctica. En este caso, la intención táctica de desmarcarme de mi par. Crear un espacio libre, mediante esa aceleración, acercándome al hombre con balón, sacar al central, mediante esa frenada, cambiar de dirección y con ese cambio de dirección ocupar el propio espacio libre que yo creé con esa primera aceleración de acercamiento al hombre con balón. Entonces, ahí veis una acción totalmente física, ¿no? Que parecía totalmente física, donde ya toma un matiz táctico. Donde además no solo es acelerar, frenar y cambiar de dirección. La parte cognitiva, la visión sobre el hombre con balón, la coordinación a espacio y tiempo entre estos dos futbolistas, la parte socioafectiva, la parte de relación entre ellos, la parte técnica, la parte coordinativa, la forma en la que corro, la forma en la que hago el apoyo de frenada y el impulso para hacer el cambio de dirección. Todo esto que parece físico-coordinativo vemos que tiene un matiz táctico, que tiene un matiz cognitivo, que necesita el matiz socioafectivo, la parte emocional, hacer un gol y hacer un gol además en sociedad con un compañero, etc. Es decir, todas estas capacidades al final trabajaron juntas para que este futbolista cumpliese con una función propia de la posición en la que actúa, poder hacer un gol. Vamos a ver un ejemplo que podemos utilizar, un ejercicio que podríamos utilizar para el 9, tratando de crear a su alrededor diferentes variables. Por ejemplo, la primera variable que podemos utilizar, ahí veis, un poco extraemos la acción del partido y la llevamos al contexto del entrenamiento. Tenemos un futbolista con balón, prácticamente a 10 metros del área en el vértice, un defensor a cierta distancia, 2-3 metros, y tenemos luego en el área, al borde, el delantero y un central. Bien, el 9 va a hacer un movimiento de desmarque de apoyo y vamos a hacer varias repeticiones, por ejemplo 12, y al 4 le vamos a dar dos estímulos. Persigues al 9 o te quedas en el área, o no persigues el desmarque de apoyo. ¿Qué busca este doble estímulo en el defensor? Busca que el 9, cada vez que se acerque, tenga la capacidad de reconocerse como un hombre libre, por lo tanto, orientar, recibir, conducirá, tratará de fijar al 4, eliminar uno contra uno y disparar, o como un hombre acosado, y ahí sí toma sentido el que frene, cambie de dirección y trate de ocupar el espacio libre que él mismo creó al hacer ese primer acercamiento. Vamos con la primera variable que podemos crear. Veis cómo se acerca, no lo persigue, gira y busca el enfrentamiento uno contra uno. La segunda variable en la que el defensor sí lo persigue, frena, cambia de dirección y busca el espacio libre. Vamos a construirle más variables. La variable donde el jugador que entrega el balón, se mueve al espacio libre y supera en carrera al defensor.
Y además se une con otra variable, donde el 4 no ha ido a presionar al 9. Por lo tanto, hombre libre, gira, fijará, descargo, finaliza. La otra variable, donde el 4 sí salta con él, y bueno, en este caso elige la opción de pared. Vale, vamos a ver ahora desde el punto de vista defensivo, que analizábamos también la acción antes desde el punto de vista defensivo. Vale, vamos a poner al 7 con balón, al primer defensa es el 3, y el 5 a cierta distancia. Al 5 le vamos a dar dos estímulos. Estímulo 1, no vas a ir a ayudar al 3, no vas a hacer la basculación, no vas a ir a ayudar al 3. El 3 tiene que ser capaz de reconocer que no tiene ayuda. Y por lo tanto, defender eso como si fuera una acción de 1 contra 1. Temporizar, llevar al jugador hacia afuera, no ser a lo mejor tan agresivo en la recuperación del balón y sí darle prioridad a temporizar y a llevar al jugador hacia afuera. En el segundo estímulo, el 5 sí se va a acercar y el 3 tiene que ser capaz de reconocer que ya no es un 1 contra 1, que es un 1 contra 2 y ser mucho más agresivo, mucho más intenso en la presión sobre el 7. En caso de ser desbordado, trabajamos cobertura permuta. Ahí lo veis, recibe, en este caso no recibe ayuda, lo lleva para afuera. En el segundo caso, si recibe ayuda, muy agresivo, recupera, y si hay recuperación, transición hacia la línea de medio campo. Vamos a trabajar ahora otra variable, y es que el jugador exterior no tiene el balón controlado, va a recibir el balón. Vamos a hacer un tránsito. Vamos a hacer una acción donde va a haber un cambio de orientación y dos estímulos. Va a haber un cambio de orientación, el 5 va a ir a respaldar al 3, por lo tanto una situación 1 contra 2, vamos a ser muy agresivos, reconocer que es 1 contra 2, recuperar y salir rápido hacia una mini portería en el carril lateral. Y en el segundo estímulo, donde el que pasa también se incorpora y por lo tanto tenemos dos situaciones de 1 contra 1, una en la banda y otra en el área. Si robamos, la misma idea, recuperación y salida hacia la... Bueno, ahí veis un ejemplo de lo que hemos trabajado en la táctica individual relacionada con la primera imagen que vimos. ¿Cuál es la idea? La idea es construir sobre una situación de juego un entorno cambiante, un entorno variable. Creamos una serie de estímulos que van a ir cambiando en las diferentes repeticiones que vayamos haciendo de esta situación y lo que buscamos es la adaptación inteligente del jugador a estas variables que se van a producir. ¿Qué tipo de estructuras de ejercicios tácticos yo recomiendo que utilicéis? Básicamente 6 tipos de ejercicios, los rondos, las situaciones táctico intermitentes, con el anillo 1 más anillo 2, anillo 2 más 3, anillo 1, 2, 3 y 4, los juegos posicionales, los espacios reducidos, los partidos tácticos y las acciones a balón parado. Siempre tratando de integrar estos principios del método táctico cognitivo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Bien, el tema de los rondos. Yo el tema de los rondos, que me parece una actividad muy interesante, he ido generando variables, ¿no? Variables que entiendo yo que se ajustan más a la realidad del juego en la actualidad. Los rondos generalmente lo tenemos como estructuras donde movemos el balón para conservarlo. Evidentemente en esa conservación aparecen pequeñas herramientas, ¿no? Como generar la tracción, juntar en un lado para liberar al alejado, pero yo creo que al final el concepto más importante del fútbol actual es mover el balón para mover a los rivales. Y que ese movimiento de atraer hacia una zona luego viene seguido de un avance, de una progresión. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis un rondo, 5 contra 5, pero con diferentes formas de ocupar el espacio de juego. Iniciamos un 4 contra 1, como veis en la primera imagen, donde vamos a tratar de circular el balón y mover. El objetivo del equipo azul es llegar a estas porterías y poder hacer gol. Algo que exige mirar hacia adelante, algo que exige tener la vista no solo en el anillo 1, tenerla en el 2 e incluso en el 3. Aquí vamos a trabajar anillo 1, anillo 2 y anillo 3. En la primera zona 4 contra 1, en la segunda zona defienden 2 jugadores. Tenemos al 6 y al 10 y se van a incorporar el 2 y se va a incorporar el 3. Entonces vamos a pasar de hacer un 4 contra 1 a hacer un 4 contra 2 y tratamos de seguir manteniendo el balón, tratamos de seguir moviendo y tratamos de seguir avanzando. Y en el último espacio del juego, el 10, se va a incorporar el 2, se va a incorporar el 3 y vamos a terminar 3 contra 1 más este defensor que trata de moverse siempre protegiendo, lógicamente, las porterías más cercanas al flujo del ataque del equipo contrario. Si hay pérdida o recuperación del balón, transición inmediata del equipo rojo para hacer gol en estas 2 mini porterías y transición inmediata del equipo azul para
evitarlo. Veis el 4, ahora 4 contra 2, 3 contra 1 más 1, circulación, buscamos hombre libre y buscamos, a través del movimiento del balón, generar que aparezcan jugadores y espacios libres para poder finalizar. Vamos a otro tipo de actividad. Vamos a ver ahora un ejemplo de situación táctica intermitente. En este caso vamos a trabajar un ejercicio dirigido a la fase de finalización, desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista defensivo. Evitar la finalización, la defensa de rivales en el área, la protección de la portería. Como veis en la imagen tenemos 5 jugadores ofensivos, el balón va a partir de los 2 internos. Esto está adaptado además, aparte a esta situación, a un sistema. En este caso el sistema es 1-4-3-3. Bueno, pues vamos a trabajar de la mitad hacia adelante con las 2 mediapuntas y los 3 delanteros, y de la mitad hacia atrás defendiendo con nuestra línea de 4 más el portero. La acción va a partir de un balón profundo donde tiene ventaja el jugador de banda. A este jugador de banda le vamos a generar 2 estímulos. En algunas repeticiones el 3 puede perseguir y presionar por detrás, y en otras repeticiones el 3 no va a perseguir. Por lo tanto, al 7 le vamos a generar 2 estímulos. Recibo con presión, espacio, temporal a mi espalda, o recibo sin presión. Después, van a ser 16 repeticiones. En el área, desde el punto de vista ofensivo, vamos a buscar que en estas 16 repeticiones los jugadores gestionen 4 posibilidades. Llegar con un jugador, llegar con 2 jugadores, llegar con 3 jugadores o llegar con los 4 jugadores más el que centra. Y desde el punto de vista defensivo vamos a gestionar también 4 situaciones. Que ningún central ingrese al área, una situación habitual, la defensa con la mano levantada pidiendo fuera de juego, el extremo recibe fuera y aparecen 1, 2, 3 o 4 a buscar el juego. Que defienda un central, que defiendan 2 o que defiendan los 2 centrales y el lateral más alejado. Bien, ¿qué buscamos con esta variabilidad? Que ni nosotros mismos sabemos lo que va a suceder en cada repetición, es algo que ellos tienen que gestionar. ¿Qué va a suceder? Que, por ejemplo, en la primera acción, como veis en la imagen, se produce el 7 en la banda con espacio y tiempo y 2 defensas contra un delantero. En estas situaciones, ¿qué tiene que buscar el delantero? El espacio intermedio. Tratar de ocupar el espacio intermedio y ser ahí, desmarcarse ocupando el espacio intermedio. No es lo mismo entrar al área en desventaja numérica que en igualdad, que en superioridad. Entonces, esta dinámica de variabilidad es lo que va a generar en el ejercicio. Y lo que yo busco es que el jugador, los jugadores, detecten esa variable y la resuelvan. Desde el punto de vista defensivo, pues uno, tomar la marca y el otro ser un hombre libre dentro del área, pero no permitir que el jugador se nos coloque en el medio. Vamos a ver, por ejemplo, la primera variable, donde como hay un hombre libre, le damos el balón y que remate. Vamos ahora del lado contrario, balón profundo, fijaros cómo no entra ningún defensor. Importante en los que atacan, que se mantengan atrás de la línea del balón para no meterse en fuera de juego. Vale, no es lo mismo que solo esté el portero entre balón y portería que esté también un defensor. Entonces es importante evitar el fuera de juego por parte del equipo ofensivo. Vamos con la tercera repetición. Aquí veis en la tercera repetición cómo entran 2 a buscar el gol y solo defiende 1. Y además el hombre con balón con espacio y tiempo. Bueno, importante que el primero fije al primer defensor y que cree el espacio libre en beneficio del segundo. Por ejemplo, esta es una situación que una transición se da bastante. Vamos del otro lado. Del otro lado defienden 2 y atacan 3. Del otro lado ahora atacan 2, defienden 3, ocupar los espacios intermedios y tratar de rematar en esas zonas. Fijaros ahora aquí como el estímulo. Hombre con balón sin presión en banda, pero vamos a ver la repetición de este lado. Ahí lo veis. Hombre con balón sin presión y nadie libre en el área. El 4 marcando al 9 y el 5 como hombre libre. Entonces, el 11, como no hay nadie claro en el área, ¿qué hago? Conduzco, atraigo, libero. ¿Qué busca incorporar el principio de la variabilidad a todo este tipo de ejercicios? Generar un entorno variable y, lógicamente, que el jugador trate de adaptarse a él. ¿Por qué? Porque luego en el juego, las secuencias de juego no son iguales. A lo mejor ahora hacemos una secuencia de juego de ataque donde llegamos en inferioridad al área
Y la siguiente acción que tenemos que buscar el gol es a través de una transición donde llegamos en superioridad numérica. La siguiente a lo mejor también es una acción de transición donde llegamos en superioridad numérica, pero no hay hombres libres en el área. El hombre libre es el que tiene el balón. Y por lo tanto, en vez de centrar o pasar, busco la conducción, busco generar la atracción, etc. Es decir, al final son situaciones de juego que se van a repetir muchas veces durante el desarrollo del juego, pero siempre en contextos y en entornos variables. Por eso es importante la adaptación inteligente del jugador al entorno al que se enfrenta. Vamos ahora con otro ejemplo de ejercicio, un juego posicional. Yo los juegos posicionales generalmente tienen dos condiciones que a mí particularmente no me gustan. Una es el empleo abusivo de comodines. ¿Por qué? Porque evidentemente el patrón de respuesta ante la pérdida y recuperación del balón de un comodín está cero activo. No se activa tras la pérdida o recuperación. Es un futbolista que pierda el balón él o la pierda alguien del equipo ofensivo, no tiene activación ante la pérdida y recuperación del balón. Es un aspecto que creo que en la actualidad esos umbrales de respuesta, como visteis en la imagen de la transición a partir del saque de esquina, un futbolista que durante un segundo no reaccione a la pérdida o recuperación del balón, o un futbolista que sea capaz de anticipar ese cambio de actitud, ese cambio de modo de ser o estar ante la pérdida o recuperación, es un jugador que al final llega o no llega libre al área, es ese jugador que llega y te remata, es ese jugador que llega y te da el pase de gol. ¿Por qué? Porque ese futbolista de tu equipo no fue capaz de activarse tras la pérdida del balón. Entonces, es dar mucha ventaja tener futbolistas que no se activan. Después, generan un entorno alrededor del balón con una superioridad numérica que es interesante para el juego de relación rápido y el trabajo de pase corto o medio, que lo podemos generar de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este es un juego de posición. Además, le vamos a dar direccionalidad. La direccionalidad nos va a permitir también utilizar a los futbolistas en su posición y en su función, algo que para mí creo que también es fundamental que tengan los ejercicios. El equipo azul va a tratar de mantener el balón, como veis en este cuadrado, y nosotros lo que vamos a hacer es generar en ese cuadrado central diferentes alternativas. Bien, en la primera alternativa, que además cada vez que se produzca un gol la vamos a modificar, la vamos a cambiar. El equipo azul, como veis en la imagen, tiene una estructura con 4 jugadores por fuera de la zona central, medio posicional, extremo derecho, extremo izquierdo, por ejemplo, para adaptarlo a un 1-4-3-3, delantero centro y las 2 mediapuntas. Evidentemente, esta estructura inicial la podéis adaptar al sistema que vosotros utilicéis en competición. En la primera repetición, el equipo rojo tiene un jugador fuera de esa zona, que es al que van a tratar de buscar cuando recuperen el balón para activar las transiciones, para que atraviese conduciendo esta zona o reciba el balón detrás de esta línea. El equipo azul va a tratar de llevar el balón detrás de esta línea, que en este caso está defendida por el jugador número 5. Protege esta línea, por lo tanto tenemos un jugador que vamos a poder utilizar para robar y sacar la pelota de recuperación hacia adelante, 4 jugadores que van a tratar de buscar la recuperación en la zona central y un jugador que va a tratar de proteger el espacio hacia el que tratamos de avanzar. Veis el ejercicio, circulación, llega al 7. Vale, ahora ya visteis que ha cambiado. Ahora cambiamos, defienden 5 en esta zona y protege 1. Ya es una variable. Ya vamos a tener más dificultad para circular en esa zona central. Ahí veis la presión tras pérdida. Y la tercera variable, por ejemplo, defienden 4 y protegen 2. Protegen 2 la zona. Aquí veis como ya 4 buscan la recuperación en la zona central y 2 protegen la línea. Con lo cual vamos a tener más facilidad para la conservación aquí y más dificultad para poder hacer el gol aquí. Circulación, uno de los 2 puede saltar, el otro cierra. Bien, vamos a ver otro ejemplo ahora de espacio reducido, donde vamos a incorporar también este principio de crear un contexto variable, buscando que los jugadores se adapten. Tenemos una estructura de espacio reducido 4 contra 4 más los 2 porteros, donde inicialmente tenemos al portero, la pareja de centrales, es un trabajito de sociedad y microsistema del sector central, un medio posicional y una media punta o un delantero. Entonces tenemos inicialmente empezamos con 3 jugadores en la zona 1, un jugador en la zona 2 y un jugador en la zona 3. El equipo que defiende igual. 3 en la zona 1, 1. Vale, este contexto que estáis viendo en la imagen, ¿qué origina? Que uno de mis 2 centrales
tenga la posibilidad en conducción de incorporarse a la segunda zona, crear esa superioridad numérica, ese 2 contra 1, que hoy se le pide mucho a los centrales, y a partir de ahí, bueno, se puede buscar el pase directo, o si no hay pase directo como en la imagen, el 6 cerrando el pase hacia atrás. Acordaros la imagen que veíamos de la acción del gol del Chelsea, como el jugador del carril conectaba con el extremo metido para adentro a su espalda, y lo importante que es reconocer esta situación de soy un defensa, tengo un jugador con balón delante de mí y un jugador con balón detrás de mí, y ser capaz de cortar esa línea de pase. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues activamos al delantero para que le haga llegar el balón al hombre libre, o si hay línea de pase, pues tratamos de hacérselo llegar de manera libre. Para finalizar, 2 contra 2. Ahí veis la finalización, 2 contra 2, más el portero. Bien, ¿qué pasa cada vez que hay un gol? Cada vez que hay un gol cambiamos la estructura. Pasamos a defender con 2 en campo contrario, aquí lo veis, zona alta, 1 y 1. Entonces ahora la salida ya es diferente. Realmente ahora tenemos aquí un 3 contra 2. Este 3 contra 2 nos puede ayudar a liberar a un jugador para que busque jugador intermedio o jugador adelantado y buscar estos unos contra unos como medio para poder llegar al gol. Ahora va a ser difícil que uno de mis centrales pueda ir a medio campo. Ahora tenemos que buscar la progresión de otra manera. Pues ahí veis, recibe el portero, busca el alejado intermedio y finalizamos. Y otra vez, como hubo finalización y hubo gol, 2 arriba, 1 y 1, tenemos que buscar otro tipo de salida. No hubo gol, volvemos al origen inicial, donde uno de los centrales va a poder salir a medio campo, buscar la superioridad y cerrar el ejercicio con un 2 contra 2. Bien, vamos ahora a ejercicios de ABP, donde, por ejemplo, vamos a trabajar con sociedades y microsistemas. Bueno, tenemos jugadores en banda, uno en cada sector, para poder sacar, el equipo dividido en 2, y tenemos aquí situaciones donde defiende portero, defiende un jugador en zona y un duelo 1 contra 1. El que saca pues va a tratar de conectar con el delantero para que pueda rematar, y tenemos estas porterías hacia las cuales vamos a buscar las transiciones. Si el portero bloca, identificarse el hombre libre como corredor y, lógicamente, el compañero acompañar la acción. Lo vamos a hacer por un lado, lo vamos a hacer por el otro. Muy dinámico este tipo de duelos. Buscamos el resultado también. Cada gol, lógicamente, anotado en la portería grande o en la mini portería es un punto para el equipo. Y buscamos ese cambio de chip tras la pérdida y recuperación del balón en contextos muy reducidos, contextos muy pequeños. Lo podemos hacer 1 contra 1, más el que defiende, 2 contra 2, 3 contra 3. Bueno, pequeños juegos competitivos donde además nos permite el reducir el volumen de jugadores que metemos al área, nos permite reforzar y corregir muchos aspectos relacionados con la defensa y el ataque de las acciones a balón parado. Y vamos a acabar con un partido táctico donde vamos a recrear un contexto, ¿no? Un contexto donde un equipo ataca con una estructura 1-4-3-3 en campo contrario, ante un rival que defiende en presión baja con una estructura 1-4-4-2. A partir de ahí vamos a crear 3 variables. Una variable donde el equipo que ataca asume menos riesgo, una donde asume un poquito más de riesgo y otra donde asume más riesgo. Y a partir de ahí reaccionar a las posibles pérdidas y recuperaciones que se puedan producir. En la primera variable, aquí tenemos este espacio donde los 4 jugadores de la línea defensiva del equipo que ataca, ninguno va a incorporarse a esta zona final. Por lo tanto, tenemos 4 jugadores ocupando esta zona de aquí y 6 jugadores que van a ocupar el entorno cercano al área. Ahí lo veis. Extremos muy abiertos, buscar la amplitud del terreno de juego con los extremos. Segunda variable. En la segunda variable, por lo tanto, teníamos en la primera 4 y aquí 6. El rival tiene de aquí para atrás 8 y de aquí para adelante 2. Lógicamente, si el rival recupera la pelota, transiciones inmediatas hacia esta portería. Y primero, pues, buscar la presión hacia adelante. Si tiene éxito, fenomenal. Y si no tiene éxito, buscar la presión en bloque medio o en bloque bajo. En la segunda variable, vamos a permitir que uno de los laterales se incorpore a la zona final, de manera que tendremos 6, más uno que se incorpora 7, y lógicamente perderemos un jugador en esta zona.
principalmente el lateral del flujo hacia donde se orienta el juego, y veis al extremo se mete dentro, aparece el lateral por afuera, y ahora trabajamos esa situación 8 contra 7 en la parte final, más portero. Y en la última variable vamos a trabajar con los dos laterales muy altos. En la última variable ahí veis la segunda variable donde se incorpora un lateral. La tercera variable donde el 6 se incorpora entre los centrales para iniciar, luego ya se incorpora a la última zona y acabamos un 8 contra 8 más portero, con los extremos metidos entre central y lateral, buscando esos espacios intermedios, y los laterales muy altos por afuera. ¿Por qué 3 variables? Porque luego, en función del partido, del resultado, del tiempo que termina el juego, lógicamente el equipo tiene que estar preparado para una situación estable, neutra, para una situación donde hay que asumir un mayor riesgo o para una situación donde hay que asumir todavía un riesgo mayor. Y hacerse responsables también de las pérdidas, recuperaciones de balón que se puedan originar a partir de esos espacios y de ese riesgo que el equipo en cada momento asume. Gracias por participar en esta masterclass. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, compártela con tus colegas entrenadores de fútbol. Y quiero anunciarte también e invitarte a participar en el primer Master Pro especialista en entrenamiento táctico que se va a realizar en su formato fútbol base desde el mes de julio hasta el mes de septiembre y en su formato fútbol profesional desde el mes de julio hasta el mes de noviembre. En la descripción de este video tienes un enlace a un grupo de WhatsApp donde con mucho gusto te informaremos de las características de estos dos cursos, donde vamos a analizar en profundidad todos los aspectos relacionados con la táctica individual, la táctica colectiva, la táctica operativa y el método de entrenamiento táctico-cognitivo que nos ayude a potencializar la inteligencia táctica desde estos 3 grandes puntos de vista. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana.